Bien, ahí había colgado con el tiempo de Zoom. Sí, sí, yo te veía, pero te veía embalado, no te quería interrumpir. Sí, Eh, sí, estaba ahí motivado. te tengo que poner como hospedador de gota. Mientras tanto, les quería decir algo. Fíjense que Mateo está haciendo algo que es muy pedagógico y está muy bien, que es esto de, o sea, agarrar todos los números, hacer todo uno a uno. Pero después, no sé, para los ejercicios de la guía o lo que sea, por ejemplo, si tienen todas la misma cantidad de observaciones, pueden ir generalizando, sacando factor común, esas cosas son recursos que ustedes pueden explotar, son más que válidos. Pero acá Mateo tiene que ilustrarlo bien porque, bueno, porque estamos en la clase. ¿Ok? Ya sos anfitrión, Dale. Mateo, así que cuando quieras, compartir. Bárbaro. Ahí comparto de vuelta. Ahí están viendo. Está perfecto. Bárbaro. Bueno, ahí hemos dejado acá donde conseguíamos los cuadrados medios. Los cuadrados medios. Esto es nuevamente como en el ejercicio 2 la división entre la suma de cuadrados y sus grados de libertad. Fíjense que acá lo que hago es esto dividido esto, la suma de esto dividido esto, y esto dividido esto. Bien, y ahora ya con todos los datos obtenidos, lo que vamos a hacer es calcular nuestro estadístico empírico de la muestra a partir de hacer la división entre los cuadrados medios entre y los cuadrados medios dentro. El criterio de rechazo es el mismo que en el ejercicio previo. Yo voy a rechazar H0 si mi estadístico empírico es mayor al área al valor del eje de abscisas que me deja área alfa derecha en una f k-1 n-k. En este caso k-1 y n-k son 3 y 20. Así que de la tabla del probability distributions sacamos este dato y vemos que en este caso yo no rechazo H0 porque este valor es menor a este. Entonces yo no puedo confirmar que existe alguna diferencia entre los rendimientos promedios de las administradoras. Es decir, en este test de hipótesis yo no puedo rechazar H0. Yo estaría diciendo como que son todas iguales a priori. Ese va a ser el criterio de rechazo. Y luego calculamos de vuelta el p-valor. Esto nuevamente es en caso de que no les den el nivel de significación. Y bueno, básicamente lo que hacemos es ir a la aplicación, ponemos el eje de abscisas con estos grados de libertad y nos va a decir que nos deja 0,12077 de área a derecha. El criterio de rechazo del curso era que como el p-valor es mayor a 0,10, yo no voy a rechazar H0. Y bueno, la conclusión va a ser la misma que habíamos dicho acá. De vuelta, ¿alguna duda con este o ya seguimos al ejercicio 5? El ejercicio 5 ya cambia un poquito más, así que es algo más diferente. Mateo, Sí. disculpa, ¿puedes refrescar un poco qué significaba el p-valor? Y El, la otra era, si no es mucha molestia, ¿por qué en los dos ejercicios se hace con tipo financiero? O sea, en finanzas pasa mucho de que la varianza es igual, o por lo menos con los bancos o con los administradores de fondos en este caso. bien, si querés, para la primera respuesta, quizás va a venir bien tener el grafiquito. Yo lo que voy a querer ver con el p-valor el p-valor es el mínimo alfa para el cual yo rechazo H0. Es decir, lo que diría es que te imagines que en vez de esta A, yo tengo mi F, el estadístico empírico que yo obtuve. Entonces, yo lo que quiero es, a partir del dato que construimos, con todos los datos que tenemos de nuestra muestra, es ver qué valor me deja a la derecha. Este área derecha es donde yo voy a rechazar H0, donde yo rechazo H0. Entonces, eso es lo que voy a querer ver. Bueno, ¿cuál es el mínimo alfa? Si yo digo que mi F es este valor del eje de abscisas, quiero ver cuál es el área que me deja derecha, porque es el área en el cual yo voy a rechazar H0. Entonces, es eso lo que estoy obteniendo. Es, bueno, ¿cuál es el área que queda a la derecha? Si mi valor del eje de abscisas es el, el estadístico empírico, mi F, que construimos en base a los datos de la muestra. Por eso es que va a diferir en todos los casos, porque los datos de la muestra van cambiando y todo.
Clarísimo. ¿Ahí quedó claro esa parte? Sí, sí. La segunda pregunta, no entendí bien la relación con lo financiero. Nosotros, a priori, lo que estamos haciendo es el supuesto de que la varianza no se modifica, pero por eso es que, no, que acá, por ejemplo, se cancelan las varianzas y eso. No sé si va por ese lado la pregunta. No terminé de comprender del todo. No, claro, tengo en cuenta los supuestos que tenemos, pero era por eso, o sea, ¿por qué siempre en la guía aparecen este tipo de ejercicios? Pero no. No, a ver, perdón, sí, o sea, Sí. la idea es que siempre tenemos que tener mucha elasticidad porque el estadístico está construido en base a eso. Eh, Podríamos hacer una pequeña extensión y ponerle, ¿se acuerdan capaz de intervalos de confianza? Que capaz que nos decían, teníamos el intervalo para medias con desvíos desconocidos, pero supuestamente iguales, y había algunos ejercicios que nos hacían jugar más y nos decían, bueno, no son iguales, pero no dan la relación. Acá también podríamos incluir algo de eso. ¿Por qué los ejercicios se vinculan, en este caso, por ejemplo, con finanzas? Bueno, porque la guía de ejercicios está pensada para las facultades de ciencias económicas. Claramente podrían ser, qué sé yo, máquinas con tornillos y que los datos sean los diámetros y nos tenemos que fijar si la media es la misma para cada máquina. Y está bien. De hecho, acá como que eso es súper importante en todo test de hipótesis, no solamente en la materia, en la vida real. Atrás hay supuestos y, por ejemplo, esto es una guía práctica, está pensada para que uno vaya a resolver el ejercicio, pero en la vida real habría que ser más cauteloso con respecto a la validez de un supuesto como este, ¿no? Pero bueno, Claro, tal cual, es un supuesto muy fuerte, o sea, por eso te preguntaba, pero está clarísimo. no, está bien, o sea, que tengan en cuenta que, bueno, que es en el contexto de una guía. Y, perdón, y con respecto a lo de P-valor, si me permitís, Mateo, meto un bocadito Sí, nomás. Mateo sí, le sí, dijo, obvio. es el área que queda derecha, lo cual está perfecto, porque este es un test a una cola donde la zona de rechazo está derecha. Acuérdense que, por ejemplo, cuando vimos el test de hipótesis, el P-valor podía ser lo que acumulamos a izquierda o el doble, ¿no? O sea, porque vamos a repartirlo en dos pedazos, un pedazo derecho y otro pedazo izquierdo. Y tengan en cuenta, yo siempre que se lo explico a alguien como para memorizarlo, es como tu probabilidad de equivocarte al rechazar. Entonces, por eso queremos que sea bajo, ¿no? Como dijo bien Mateo, es el mínimo alfa, y alfa que era la probabilidad de error de tipo 1. Entonces, si me está representando la probabilidad de mandarme una macana cuando rechazo, yo justamente quiero, a ver, que la probabilidad de equivocarme al rechazar sea baja, y ahí rechazo, ahí estoy tranquilo. Si la probabilidad de equivocarme al rechazar es muy alta, y me da cosa rechazar. Eso no. Bien. Bueno, si no hay otras dudas, ya vamos al ejercicio 5. Sí, Mateo, hay una pregunta de un compañero que se llama Matías que dice que ¿cuál es el criterio para rechazar H0 si no tengo el dato de nivel de significación? Bárbaro. Sí, ahí lo estoy viendo. Gracias, Juan. Bueno, el criterio ahí es el criterio de rechazo del p-valor. Nosotros decíamos que no rechazábamos H0 cuando el p-value era mayor a 0,10 y sí rechazábamos H0 cuando el p-value era menor o igual a 0,10. Para que confirmo lo del igual, un segundo. Sí, ahí va. Bueno, cuando no tenemos el nivel de significación, lo que tenemos que hacer es calcular el p-value. Entonces, ahí el criterio va a ser, si el p-value es mayor a 0,10, yo no voy a rechazar H0, y si el p-value es menor o igual a 0,10, yo sí rechazo H0. De todas formas, si quieren esto, consúltenlo con Silvia, no sé, Seba, si vos sabés si este criterio se sigue manteniendo, porque puede cambiar, puede ser el p-value a 0,15, pero entiendo que sigue siendo este. Sí, como bien dice Mateo, eso lo charlan con Silvia, es una decisión, digamos, de cada curso. De hecho, en las ciencias económicas lo más usual es tener un prevalor tope o crítico, si quieren, del 5% en lugar del 10%. Y, por ejemplo, si están, no sé, yo también digo, es muy importante entender cuál es el contexto de cada estudio. Si, por ejemplo, estás haciendo un estudio de medicina, donde cuando rechazas la hipótesis nula, capaz que asignás o no asignás un medicamento o algo, y la verdad que estás como cuando te equivocás ahí es peligrosísimo. Entonces, hasta de hecho, en otros contextos puedes establecer un valor crítico todavía más bajo. Así que, nada, sí, hasta donde yo tengo entendido, no se informó nunca a otra actualización, 10% es el crítico acá en el contexto del mundo. Bárbaro.
Bien, ahí si les parece vamos al ejercicio 5. Le meto el zoom. Ahí va. Bien, ejercicio 5 dice que el gerente de marketing de una compañía de teléfonos celulares presentó en una reunión departamental modificaciones para las 4 variedades de teléfonos que comercializa la firma, a fin de lograr un incremento en las ventas. El gerente financiero se opone a los cambios, fundamentando que, a pesar de que se traten de diferenciar las 4 líneas de productos, los ingresos promedios que generan no difieren entre sí y que las modificaciones propuestas solo bajarían la ganancia neta. En base a la facturación de los últimos 5 meses, elaboró el siguiente cuadro parcial de ANOVA. Bueno, acá lo que tenemos es diferente a lo que teníamos antes. Lo que vamos a tener son simplemente el dato de cuáles son la suma de cuadrados totales, que es esta, y cuáles son los cuadrados medios dentro. Entonces, a partir de estos datos vamos a ir calculando todo. También nos dice que completemos la tabla, expresar las hipótesis pertinentes y decidir si el gerente financiero tiene razón a un nivel de significatividad del 5%. Bueno, en principio el test de hipótesis va a ser si, si la ganancia promedio de las 4 variedades de teléfonos, que las 4 variedades va a ser el K, son las 4 variables, son iguales o no. Si el ingreso medio es igual o no, o la hipótesis alternativa es si hay algún ingreso medio que difiera poblacional. Entonces, a partir de los datos del enunciado, lo que nosotros ya vamos a saber es que tenemos un K de igual a 4, porque nos dice que hay 4 variedades de teléfono, que son las 4 variables aleatorias, son los 4 factores o 4 tratamientos del experimento, y nos dice que se va a tomar la facturación de los últimos 5 meses. Lo que nosotros vamos a estar asumiendo es que se toma la facturación de los 5 meses para las 4 variedades de teléfono, para todas. Entonces, vamos a tener que el n sub i para las 4 variables aleatorias es igual a 5. A partir de esto, lo que vamos a poder calcular es que, bueno, si yo tengo el n sub i y la cantidad de variables, lo que yo voy a poder calcular es el n total, a partir de hacer n sub i por 4, dado que son todos iguales. Es igual a 20, para que me llevo el formato para que no quede algo tan raro. Este es un dato que nos da. Después, a partir de tener el n sub i, el n y el k, nosotros sabemos que los grados de libertad de la suma de cuadrados entre van a ser k menos 1, 3. Después lo que sabemos es que los grados de libertad de la suma de cuadrados dentro va a ser n menos k. Entonces lo que vamos a hacer es n menos k para obtener este valor, me da 16. Y después para tener la suma de cuadrados totales, vamos a hacer 3 más 16, que me da 19. Y ahí ya tengo los grados de libertad de todo. Un segundo, quiero ver si el chat... A ver. Bárbaro. Después, a partir de estos datos, yo lo primero que puedo calcular es la suma de cuadrados dentro. ¿Por qué? Porque, como bien sabíamos, los cuadrados medios dentro eran iguales a la división entre la suma de cuadrados dentro y n menos k. Ahora, si yo tengo este dato y este dato, lo que hago es pasar esto multiplicando por acá, como lo hicimos acá, y obtengo la suma de cuadrados dentro, simplemente haciendo 16 por 14.000, me da 235.000, que es este número que tengo acá. Después, a partir de la demostración que vieron con Silvia, la suma de cuadrados total se podía descomponer entre la suma de cuadrados entre y la suma de cuadrados dentro. Entonces, utilizando esa definición, lo que vamos a hacer es que esto menos la suma de cuadrados dentro nos va a dar la suma de cuadrados entre, que es 75.081,72, es este número que tenemos acá. Y una vez que ya obtuvimos todos estos datos, simplemente a partir de realizar las divisiones vamos a poder obtener los cuadrados medios. Porque yo sé que los cuadrados medios entre es la división entre la suma de cuadrados entre y su grado de libertad, 25.027. Y también yo sé que los cuadrados medios totales van a ser la división entre la suma de cuadrados totales y sus grados de libertad.
que va a 16.342. Y ahí ya despejamos todas las incógnitas, por lo que hicimos la primera tarea de la tabla, que es obtener todos los datos. Una vez que tenemos todos los datos, el problema se vuelve muy similar al del ejercicio 2 y 3. Lo que hacemos es buscar nuestro estadístico empírico de la muestra, a partir de la división entre los cuadrados medios entre y los cuadrados medios dentro. El criterio de rechazo va a ser el mismo que en el caso previo. Buscamos el valor del eje de abscisas que me deje área alfa derecha para una f k-1 n-k. En este caso k-1 es 3 y n-k es 16. Como vemos que mi estadístico no es mayor a este valor, yo no voy a poder rechazar H0. Yo no voy a poder afirmar que haya alguna diferencia entre los ingresos promedio de las 4 líneas. Y esa va a ser la conclusión del ejercicio. Después, lo que hacemos también de manera adicional es calcular el p-value para el caso de que no nos den el nivel de significación. Y lo que vemos es que cuando lo obtenemos, nos da un p-value de 0,20, 0,21 si redondeamos, lo que es mayor a 0,10. Entonces, siguiendo el criterio de rechazo que hayamos charlado recién, no rechazamos H0, por lo que no decimos que haya evidencia de que alguna medida difiera. A ver si hay alguna duda. Bueno. Sí, quédense tranquilos que yo el Excel después se los pasamos y lo subimos para que lo tengan. Bien. ¿Alguna duda con el ejercicio? O si quieren ya pasamos al 6. No, todo claro. Bárbaro. Bien, acá en el 6 tenemos un estudio sobre el nivel de ahorro de la provincia de Buenos Aires, del país EARG, durante la década del año número 80, indicaba que el ahorro promedio per cápita era uniforme en todo su territorio. A partir del año número 90, se implementan cambios estructurales en su economía y se recompilan los siguientes datos. Fíjense que ahora los datos cambian. Por ejemplo, nos dan los tamaños de muestra, el ahorro promedio y el desvío estándar. No nos da más las observaciones, los valores de las observaciones. Y ahora nos dice, a partir de esta información, qué efecto tuvieron las nuevas políticas económicas sobre el nivel de ahorro promedio per cápita. Bueno, a partir de interpretar el ejercicio, lo primero que podemos ver es que... Un segundo. Es que el tamaño de la población va a actuar como... va a ser la variable aleatoria del ejercicio. Entonces lo que nosotros vamos a ver es si para las ciudades de diferentes tamaños de población, las medias de los ahorros difieren. Ese va a ser el test de hipótesis. Y la hipótesis alternativa va a ser que alguna media es distinta, es decir, que hay algún ahorro promedio poblacional que difiera. Entonces, acá lo que hacemos es poner en limpio los datos, y lo que vamos a ir es colectando la misma información que los ejercicios previos, pero de diferente forma, digamos. Entonces, lo primero que sabemos es que si yo trato a estas tres como diferentes variables aleatorias, ya tengo el tamaño de muestra. Es decir, que con el tamaño de muestra yo tengo los n sub i de cada una de ellas. Entonces, el n sub i para la variable aleatoria de ciudades con menos de 20.000 habitantes va a ser 13. El tamaño de muestra para las ciudades entre 20 y 100 va a ser 31. Y el tamaño de muestra para las ciudades con más de 100 habitantes va a ser de 100. Ahora, nosotros tenemos el ahorro promedio, simplemente que es este dato, es el ahorro promedio muestral de cada una de las variables. Entonces, este dato simplemente lo que hacemos es traerlo de acá. Tengo el ahorro promedio muestral de la primera variable aleatoria es 439, de la segunda es 488 y de la tercera es 642. Y si se acuerdan, y acá vuelvo un poco, acá el PDF, quiero mostrar la fórmula. Yo lo que tengo es que la variable, la media muestral de cada variable aleatoria se puede calcular como el T sub i dividido en N sub i. En este caso lo que nosotros tenemos es este dato y este dato. Entonces, si yo paso esto por acá, hago la multiplicación entre la media muestral
por el n sub i y obtengo el t sub i, que es lo que voy a hacer acá. Yo lo que voy a hacer es x sub i por n sub i y me va a dar este valor, el t sub i. Realizo lo mismo para el resto de las variables aleatorias. Fíjense que lo que estoy haciendo es este por este, en ambos casos. Luego simplemente realizo la suma de todas las t sub i para obtener la sumatoria de todos los valores de las observaciones del experimento. Después, para tener el tamaño de muestra total del experimento, sumo todos los n sub i. Para que esto quede igual. Ahí. Luego lo que hacemos para obtener el resto de los datos es calcular la media muestral, que es t dividido n. Para que no me quede con comas, se los dejo así. Después, k es el número de variables aleatorias en el experimento. Como ya habíamos mencionado, son 3, y son estas 3. Y después, esto es un dato adicional que voy a obtener para después poder utilizarlo en las fórmulas. El enunciado lo que me da es el desvío estándar muestral de estas 3 variables. Entonces lo que yo hago es elevarlo al cuadrado, cada uno de estos desvíos estándar, para tener la varianza muestral de cada uno. Esto al cuadrado. Y esto al cuadrado. Y ahora sí ya podemos ir a calcular las sumas de cuadrados. El primero de estos lo podemos obtener de la misma manera que lo veníamos haciendo. Es decir, hacer n sub i de cada variable por la diferencia entre la media muestral y la media de todo el experimento. Esto elevado al cuadrado. Y después hago lo mismo para las otras dos variables. Fíjense que acá lo que hago es esto por esto menos esto al cuadrado. Y también le sumo esto por esto menos esto al cuadrado. Y obtengo este resultado. Después, para la suma de cuadrados dentro, ahora sí vamos a utilizar este dato que obtuvimos previamente, que es que, si se acuerdan, nosotros hasta ahora veníamos obteniendo las sumas de cuadrados dentro a partir de la diferencia entre el valor de cada observación y su media muestral de esa variable. Pero ahora nosotros no tenemos este dato porque no tenemos el valor de la respuesta de cada observación a todas las variables, es decir, esta información no la tenemos. Entonces, como nosotros, como se puede definir a la varianza muestral de esta forma, lo que voy a hacer es, a esto que teníamos previamente, dividirlo y multiplicarlo por n sub i. De esta forma, yo voy a poder reemplazar, si esto yo lo divido y lo multiplico por n sub i, me va a quedar esto multiplicado por ni. ¿Se entendió el paso algebraico? Es dividir y multiplicar por ni y reemplazar esto acá. Cualquier cosa que haya surgido, cualquier duda que surja acá, me dicen sin problema. Y entonces, una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es, para calcular la suma de cuadrados dentro, es la suma de cada una de las varianzas muestrales por el NI. Entonces va a ser la varianza muestral de, por ejemplo, la variable número 2 por su respectivo n sub i, más la varianza muestral de la tercera variable por su respectivo n sub i. Entonces, acá, bueno, este dato es el mismo que este, obtengo la suma de cuadrados dentro. Noten que lo que acá estamos haciendo es que la varianza muestral puede ser sesgada e insesgada. En este caso vamos a trabajar con la sesgada, que es cuando la calculamos con el NI. Pero en caso de que se calcule con el N-1, noten que si yo digo, bueno, esto, si yo quiero introducir la varianza muestral a la ecuación, lo que yo voy a tener que hacer es dividir y multiplicar por n-1, no por n nada más. Bien, entonces en ese caso lo que me va a quedar es la varianza muestral por n sub i menos 1. Bien, después la suma de cuadrados totales se obtiene de la misma forma que antes, a partir de la suma de cuadrados entre y la suma de cuadrados dentro. Esto más esto. Luego
introducimos en la tabla de ANOVA los datos obtenidos, que es hacer lo mismo que veníamos haciendo. Introduzco la suma de cuadrados, que fue lo que obtuvimos recién. Introduzco los grados de libertad. Para la suma de cuadrados entre es k-1. Yo tengo k variables, menos 1, 2. Después, para la suma de cuadrados dentro, es n-k. Yo tengo un n de 144, menos 3, me va a dar 141. Y luego, para la suma de cuadrados totales, es n-1, 144 menos 1, 143. Después, para los cuadrados medios entre dentro y total, lo que hacemos es lo mismo que los ejercicios previos, es la división entre la suma de cuadrados respectiva y sus grados de libertad. Esto dividido esto, esto dividido esto, y esto dividido esto. Y ahora sí, una vez que tenemos todos los datos, conformamos nuestro estadístico empírico de la muestra, a partir de hacer la división de la suma de cuadrados entre dividido la suma de cuadrados dentro. Esto nos da 62,65. Y como el enunciado no nos había dado un nivel de significación, nosotros lo que vamos a tener que hacer es calcular ahora sí de manera obligatoria el p-value. Entonces lo que hacemos es ir a la aplicación, al Probability Distributions, y ver cuál es el área que me deja a derecha este valor del eje de abscisas, digamos, y vamos a ver que es 0. Entonces, siguiendo el criterio de rechazo del curso, como este p-value es menor a 0,10, vamos a rechazar H0, y vamos a decir que existe evidencia para afirmar que al menos una de las medias va a diferir con las demás. Es decir, que el nivel de ahorro per cápita promedio no es igual para todas las poblaciones. Es decir, para los diferentes tamaños de poblaciones, el nivel de ahorro promedio per cápita no sería igual. Bien. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio, o si no, ya pasamos al último, que es el ejercicio 8. Mateo, Sí. tengo una duda con respecto al supuesto de homocedasticidad en este ejercicio. O sea, entonces, la varianza tendría que ser la misma entre la variable, o no entiendo bien, porque acá me perdí, porque acá tiene un desvío que es distinto por cada variable. Pero este es el desvío muestral. Si bien Seba confirmar que lo que digo es correcto, pero acá lo que estamos viendo es el desvío muestral. El supuesto que hacemos de homocedasticidad es que dice que la varianza poblacional de las diferentes variables aleatorias, es decir, de estas tres, es igual. No la varianza muestral. La varianza muestral puede ser diferente. Claro, está bien. Era muestral, sí. Exactamente, sí. Estos datos son muestrales. De hecho, este sería como la media muestral y el desvío muestral, no poblacionales. Y el supuesto es sobre la varianza poblacional. Lo que dice Mateo está perfecto. Si quieren, discutimos un poco más. O sea, mi idea era esa. Como creo que estamos viendo tiempo, si quieren, discutimos un poco más sobre la validez de los supuestos. Pero al final de la clase, así cerramos con esto. No obstante, destaco que o sea, está súper bien esa sospecha, esa crítica. Si las varianzas poblacionales son todas iguales, ¿cómo puede ser que las muestrales estén dando tan distintas? Porque no es que te dieron, qué sé yo, 1000, 1001 y 1002. Porque, digamos, son muestrales, es fija que no te van a dar iguales, pero es raro que estén tan distintas. Así que, si les parece, al final de la clase volvemos a discutir un poco sobre la validez de los supuestos, más para la vida real que para resolver la práctica. La práctica está pensada para que, bueno, para que vale, ¿ok? Te dejo seguir, Mateo. Dale, verdad. Bien, bueno, pasamos al ejercicio 8. Bien, ahí, con el zoom. Bueno, nos dice que en un curso de estadística general de una universidad se desea saber si el nivel de conocimientos que adquieren sus estudiantes depende del curso en el cual se hayan inscritos. Para ello se seleccionan al azar 6 estudiantes de cada uno de los cursos y se los somete a una evaluación a fin de comprobar si sus rendimientos medios a través de las calificaciones obtenidas, difieren entre los cursos. Las calificaciones se resumen en el siguiente cuadro. Estos son los datos que nos da el ejercicio. Y nos dice que construyamos la tabla de ANOVA
y decidamos si existen diferencias en los rendimientos medios de los estudiantes de los 3 cursos al nivel de significación del 5%. Bueno, en principio acá lo que hice es poner en limpio los datos que me dan y poner el test de hipótesis, donde lo que vamos a ver es si el rendimiento medio poblacional de cada uno de los cursos es igual entre sí o si hay algún rendimiento medio poblacional distinto al resto. Acá también traje una fórmula que nos va a servir, que es que, bueno, la media muestral de cada variable es igual a la división entre cada valor de la observación de dicha variable sobre el tamaño de muestra de esa variable, que esto nos va a servir para después despejar. Bien, entonces, lo que nosotros sí tenemos es que, y sí sabemos, es que el tamaño de muestra para cada uno de los cursos es de 6 estudiantes, porque nos lo dice el enunciado y es subrayado. Entonces, cada n sub i para las 3 variables va a ser de 6 por el enunciado. Después los que sí tenemos como dato son las medias muestrales de la variable, de cada variable, y a partir de esta fórmula, lo que nosotros vamos a hacer para obtener el t sub i es pasar este ni multiplicando para acá y obtenerlo. Entonces, como yo tengo este dato y este dato, lo que voy a hacer para calcular cada uno de los TI es esto por esto, 366, y lo hago para todos los demás, 360 y 390. Después T va a ser la suma de los TI de todas las variables. Bien, esto acá, para que quede en el mismo formato. N va a ser el tamaño total de la muestra, que va a ser hacer 6 por 3, porque son 3 variables con un tamaño de muestra de 6, 18. Después, la media muestral de todo el experimento va a ser simplemente hacer T dividido N. Esto es 62. Y K, que es el número de variables que tenemos en todo el experimento, es de 3, porque son 3 cursos. Así que este dato ya tenemos. Y bueno, ahora ya con todos los datos podemos proceder a obtener la suma de cuadrados. Acá lo que hacemos es, nuevamente, como tenemos NI, tenemos la media muestral respectiva y la media muestral de todo el experimento, acá lo que vamos a ir haciendo es lo mismo que hacíamos para los otros ejercicios, hacer esto menos esto elevado al cuadrado. Acá me falta un paréntesis. Y esto lo hacemos para las 3 variables. Es decir, lo que yo voy a hacer es NI por la variable muestral de la variable 1, la media muestral de la variable 1 menos la media muestral de todo el experimento, más NI por eso al cuadrado, más NI por la media muestral de la segunda variable, menos la media muestral de todo el experimento, todo elevado al cuadrado, y lo mismo para la tercera, me da 84. Después, para la suma de cuadrados dentro, así, acá sí que vamos a tener que hacer algunas modificaciones algebraicas. Nosotros sabíamos del ejercicio previo que la suma de cuadrados dentro se podía expresar como la sumatoria de las varianzas muestrales de todas las variables por sus respectivos n sub i. Ahora bien, nosotros no tenemos este dato ahora, entonces lo que vamos a hacer, y tenemos este dato, que es la suma de los valores de las observaciones al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer la variable, la varianza muestral. Nosotros sabemos que la varianza muestral se puede expresar de esta forma. Si yo en el lado superior hago x y j al cuadrado menos 2 por esto más esto al cuadrado y distribuyo, voy a poder obtener esta forma de expresar a la varianza. Una vez que la expreso de esta forma, lo introduzco a la ecuación, es decir, reemplazo esta varianza muestral, que es esto, con este término, realizo la distribución, entonces lo que me va a quedar es que cuando multiplico el primer término, como tiene un n sub i abajo y un n sub i acá, se cancelan, entonces esto me queda igual, y por el otro lado me va a quedar menos
la media muestral de cada variable al cuadrado por su respectivo n sub i. A partir de esto, yo ya puedo obtener la suma de cuadrados dentro. Noten que este dato que yo tengo ahí es este que está acá. N es 6, entonces yo sé que voy a poder hacer esto menos la media muestral de cada variable, que es otro dato que tengo, al cuadrado. Fíjense que hago esto menos esto al cuadrado por su respectivo n sub i. Y ahora hago más, y aplico lo mismo para la siguiente variable, que es que hago esto menos esto al cuadrado por ni más esto menos esto al cuadrado por n sub i. Y me da 708, que es este resultado. Aplico esta fórmula y obtengo el resultado. Y después, para la suma de cuadrados totales, yo lo podría obtener a partir de la diferencia entre la suma de cuadrados entre y la suma de cuadrados dentro, pero también lo puedo obtener a partir de hacer, bueno, a partir de utilizar esta fórmula, en la que yo voy a hacer la suma de estas tres variables, esto más esto más esto. Fíjense que es este término de acá. Yo sumo estos valores al cuadrado y los resto por el t de todo el experimento al cuadrado dividido, esto lo resto por esto al cuadrado dividido el tamaño de muestra de todo el experimento y obtengo este valor. Entonces, fíjense que acá obtuvimos, utilizando las fórmulas, los tres datos de manera diferente, por lo que cualquiera de ellos lo podríamos obtener por la diferencia de los otros dos, dado esta fórmula. Bien, ahora volvemos a la tabla de ANOVA. Lo que hacemos es reemplazar las sumas de cuadrados. Después reemplazamos los grados de libertad. Este va a ser k-1, este va a ser n-k, y este va a ser n-1. Segundo que... Y luego, simplemente lo que hacemos es la división entre el primer término y el segundo para obtener los cuadrados medios. Este dividido este dividido este, y este dividido este. Bien, una vez que obtenemos los cuadrados medios, ya podemos obtener nuestro estadístico empírico de la muestra, es decir, nuestro FE, a partir de la división entre los cuadrados medios entre y los cuadrados medios dentro. El criterio de rechazo va a ser el mismo que veníamos utilizando. Buscamos este valor y vemos que nos da 3,6823. Y vemos que nuestro estadístico empírico no supera este valor, por lo tanto esto es falso, y yo voy a decir que no voy a rechazar H0, es decir que no voy a poder afirmar que existe alguna diferencia entre los rendimientos medios de los alumnos. Después, este va a ser el criterio de, bueno, esta va a ser la resolución del ejercicio de hecho, que no rechazo H0 y que no afirmo que exista alguna diferencia en los rendimientos medios. Y por último, nos queda un minuto, así que entramos de la misma forma que antes. Calculo el p-value y cuando introduzco este dato en el probability instructions, me dice que me deja área derecha 0,43134, por lo que siguiendo el criterio de rechazo que tenemos en la materia, o Charlen no consigue eso, pero al menos el que estuve utilizando hasta ahora, como este p-value es mayor a 0,10, no rechazo H0, por lo tanto sigo manteniendo el criterio de que no existe evidencia de que alguna media difiera. No sé si, bueno, si hay alguna duda hasta acá, este sería el último ejercicio que vamos a hacer práctico, así ya pasar a